Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Y bueno, yo luego me fui al IBIC, eh, estuve trabajando en el IBIC 7 años y hice una maestría en inmunología y me dedicaba a la producción de anticuerpos recombinantes. Y luego estuve en Chile, perdón, haciendo 6 meses unos cursos en la Universidad Austral de Chile y luego vine acá al Reino Unido, donde resido, hice el doctorado en medicina molecular. Y ahora trabajo en una compañía de biotecnología produciendo anticuerpos recombinantes. Excelente. Ok. em, También para las personas que nos están viendo, pueden hacer preguntas que podemos ir contestando a medida que vamos conversando o al final hay una casilla abajo que tiene como un signo de interrogación porque a veces las preguntas se pierden. Las pueden enviar por esa casilla y yo las voy a estar mirando y en la medida que podamos vamos a estar contestando. Me gustaría, antes de entrar un poco en el tema, recuerda, Daniel, que muchas personas que nos ven no tienen los conocimientos que tú y yo tenemos Claro, y eh, muchas veces no entienden de estos temas tan complejos y esto es totalmente comprensible y parte de la idea es precisamente eso, que podamos dar información de manera muy sencilla y que pueda la gente comprenderlo. Fíjate, muchas personas están desesperadas, vamos a decirlo así, porque quieren que la vacuna del COVID aparezca ya. Y me preguntan y me escriben, ¿ya sacaron la vacuna? ¿Cuándo va a salir la vacuna? Entonces, ahora yo pregunto, ¿realmente las personas tienen un conocimiento de qué es una vacuna? Cómo se hace una vacuna? Y el tiempo que esto conlleva o los pasos que esto conlleva. claro, ya entiendo. Bueno, yo creo que en principio, para aclarar la situación de la vacuna con respecto al COVID-19, con la enfermedad del COVID-19 causada por el SARS coronavirus 2, eh, yo creo que va a tomar un tiempo y, digamos, yo no creo que esa es la respuesta inmediata a tomar en estos momentos, ¿no? Porque tenemos una situación, pacientes que están ingresando a la sala de emergencias, que necesitan respiradores, que se necesitan ser atendidos, y una vacuna no sería la solución más inmediata. De manera que volviendo al tema de la vacuna es una solución para, digamos, atacar futuros brotes, pero que va a tomar un tiempo desarrollarse. Y bueno, con la vacuna lo que se lograría es generar una inmunidad en todos los individuos, de manera que eh, los individuos cuando se vuelven a enfrentar con el virus respondan con anticuerpos que sean capaces de neutralizar el virus y así no causar la enfermedad. A ver, Daniel, ¿podrías explicar de una manera muy simple en qué consiste una vacuna y en qué consiste la respuesta inmunitaria del cuerpo? Sí. Eh, bueno, las vacunas, digamos, se generan a partir de usar el agente infeccioso. Por un lado, bueno, hay distintos tipos de vacunas, pero por un lado, en este caso, que es un virus, el agente infeccioso, los tipos de vacuna pueden ser usar el virus vivo, atenuado. Por otro lado, se puede usar el virus que ha sido, digamos, asesinado, por así decirlo, que ya es incapaz de reproducirse, de replicarse. Y por otro lado, se pueden usar también fragmentos del virus, o por ejemplo, hay gente, la vacuna, digamos, voy a introducir un poco ahora de lo que se está haciendo que la gente, yo creo que está muy al tanto de lo que está pasando en Oxford, en la Universidad de Oxford. Ellos están desarrollando una vacuna que está basada en básicamente presentar un fragmento de el SARS coronavirus 2 que se llama la proteína de espiga, que es por donde, digamos, es la proteína que utiliza el virus para infectar las células. Sí, en otros lives ya yo había explicado que el virus tenía unas proteínas spike que son las que le permiten unirse a los receptores AC2 de las células humanas, que principalmente están en el pulmón, y esto es lo que les da ese poder de entrada y les da tanta especificidad. Entonces, es cierto que no todas las vacunas son creadas de la misma manera. Estas vacunas que tú dices, creo que son las de vector viral, si no me equivoco, Exactamente. que generan es una respuesta inmunitaria citotóxica. Y algo que quería, antes de que continúe, mencionar es también, muchas personas me han llegado diciendo,
yo no creo en las vacunas, no creo en esta vacuna porque te van a inyectar te van a inyectar el virus. Entonces, quizás no se comprende bien, no es solamente esta vacuna, muchas otras vacunas se hacen con virus atenuados, como tú lo has mencionado, que significa que sí, estás usando el virus que causa la enfermedad, pero le estás quitando una porción, digamos que es la que te provoca los síntomas de la enfermedad, y le estás dejando unas porciones que van a provocar una respuesta inmunitaria de tu parte y van a hacer que luego, si el virus vuelve a entrar, tú lo reconozcas. Claro. Quería Bueno, aclarar esto porque hay mucho miedo por parte de las personas porque quizás creen que esta vacuna es diferente a las otras. No, señores, todas las vacunas que nos han puesto de pequeños, sarampión, polio, son vacunas que en muchos casos son vacunas hechas con un virus atenuado. claro. No, yo iría un poco a la historia de las vacunas, ¿no? Digamos, para que la gente entienda un poco lo que son las vacunas. En 1700 hubo una persona que se llamaba Edward Jenner, que fue el que hizo la primera, digamos, describió la primera vacuna. Y Edward Jenner básicamente lo que hizo fue que se dio cuenta que en las vacas en ese momento había viruela. Y en las vacas sufrían de una versión de viruela y tenían en las ubres unas pústulas. Y se dieron cuenta que en ese momento los que ordeñaban las vacas les salían unas pústulas también en las manos, pero no se afectaban por la viruela. De manera que él lo que hizo fue inyectar el líquido que había en esas pústulas de las manos de los que ordeñaban las vacas en un niño, y luego ese niño se inmunizó contra el virus de la viruela, no lo padeció. ¿Qué significa eso? Él lo que usó fue una versión más leve del virus, un virus muy similar, el virus de la viruela de la vaca, ¿no? En el niño. Pero el virus era la respuesta inmunológica que se generó era podía también atacar al virus que causaba la viruela en humanos y así generar inmunidad. Y de esa manera, mediante la inmunización de otras por el uso de en este caso es un virus vivo, pero de una versión muy, que no es patogénica, pero es capaz de reproducirse y todo, pero sencillamente el individuo genera una respuesta contra ella. De esa manera generaron una inmunidad de grupo y fueron acabando con el virus. ¿Me explico? Ahora, fíjate, también para informarle un poquito a las personas, yo estoy al tanto, digamos, actualizándome siempre de cuáles son las últimas cosas que está posteando la OMS y todo esto. Quiero que la gente comprenda que es un proceso que lleva mucho tiempo, la generación de una vacuna que sea no solo eficaz, porque es que no solamente hay que contemplar eso, sino que además no te genere a ti ningún daño. O sea, hay muchas vacunas que se sintetizan y traen un efecto negativo en la persona. Entonces esto es un arma de doble filo, hay que tener mucho cuidado y lleva un tiempo y lleva un procedimiento y etapas que hay que cumplir. Claro. No solamente llegar a sintetizar la vacuna, sino luego probarla a nivel celular, luego probarla en animales y ya luego se pasa a unas fases que quizás las personas han visto por allí. No, la vacuna está en fase 1, la vacuna está en fase 3. Significa que la van probando en personas, en sujetos clínicos, en varias fases, primero un grupo pequeño, luego un grupo más grande, se prueban con, digamos, de manera aleatoria en personas que pueden tener la enfermedad, en otras que no, se utiliza también un placebo. Entonces esto, imagínense, generalmente una vacuna para desarrollarse de manera comercial, el tiempo estimado son 10 años. De manera muy rápida, te cuento, la vacuna más rápida que he visto que se ha desarrollado precisamente por presión de la situación, ha sido una que desarrollaron para el ébola, que la desarrollaron en 5 años. Entonces, es para que las personas se den una idea de lo complicado del asunto, digamos, o de lo... No es complicado, sino que hasta cierto punto es peligroso distribuir una vacuna que tú no sabes bien cuál es su efecto citotóxico en una persona. Claro. Entonces, por ahora se espera que por lo menos esto vaya a tardar
por lo menos lo más pronto un año. O sea, las predicciones son que a principio del año que viene ya vamos a tener posiblemente una vacuna. Como mencionas, el grupo de Oxford es el que está más adelantado, están en fase 2 y han tenido buenos resultados. Y también quiero destacar que hay hasta el momento 78 grupos trabajando con vacunas. O sea, hay propuestas 78 vacunas diferentes. Sí. De las cuales creo que 3 son, son las únicas que están más avanzadas. Entonces, bueno. Sí, yo creo que efectivamente para que se llegue a comercializar, ¿no? A la parte de manufactura, a la parte luego de comercializar y que se llegue a todos lados una vacuna, va a tomar un buen tiempo. Como tú bien dices, tiene muchas fases. Por primer lugar, todos los estudios preclínicos, demostrar que efectivamente en animales experimentales, una vacuna, primero tener un modelo animal en el cual tú puedas reproducir la enfermedad, ¿no? Es decir, que se dé una enfermedad similar a la que se da en el humano. Y luego, entonces, hacer la vacuna que estés probando, que quieras probar, inyectarla en el animal y ver si ahora, en una segunda exposición, el animal pueda responder y no enfermarse ante el patógeno. Sí. Entonces, Fíjate, es bueno que menciones esto porque esto lo preguntaron aquí y ya lo han preguntado muchas veces también. ¿Es posible que haya una reinfección? O sea, ¿qué tan eficiente es nuestro sistema inmune? Porque se conoce todavía muy poco de cuál puede ser la respuesta inmunitaria de nosotros hacia el COVID. sí. Entonces, ¿qué tan eficiente va a ser una vacuna ante esto? ¿Me explico? Sí, bueno, yo creo que hay al menos 7 tipos de coronavirus que infectan a los seres humanos. 4 de ellos causan una gripe común y están en la población humana normalmente. Se estima que la inmunidad para 4 coronavirus que no tienen los índices o la tasa de letalidad que tiene el SARS o el MERS, que son otro tipo de coronavirus, y el SARS coronavirus 2, la inmunidad para esos coronavirus es de 1 a 2 años. Es decir, si una persona se enferma con uno de esos tipos de coronavirus que no sea el SARS-MERS o el SARS coronavirus 2, si se vuelve a exponer al virus en un año, estaría protegido contra el virus. Eso es lo que se especula que también podría pasar. Eso también depende de la tasa de mutación del virus, etcétera, ¿no? Sí, eso era otra cosa que me preguntaban también. ¿Qué pasa si este virus muta? ¿Cómo va a enfrentarse la vacuna hacia ello? Y bueno, yo había ya comentado anteriormente que afortunadamente, digamos, para nosotros y para la investigación que se está desarrollando, digamos, este virus, el SARS-CoV-2, tiene una tasa de mutación más baja con respecto a otros virus. Entonces, digamos que esto, por un lado, nos ayuda a que quizás la fabricación de una vacuna sea un poco más efectiva. El hecho de que su genoma se parece mucho al SARS-1 también nos ayuda mucho en desarrollar más rápido una vacuna, pero aún así, como tú lo indicas, hay diferencias, sobre todo en esta unión de la proteína Spike con los receptores, que pues sí podría pasar, sí podría haber mutaciones del virus. Y he leído muchos artículos donde sugieren que es posible que haya que desarrollar una vacuna por temporadas, una seasonal. Es Sí, posible que como la de la influenza, como la de la gripe. como la de la influenza, exactamente. Como la de la influenza. Entonces, ahora, en vista de todo esto, Daniel, que es algo que yo también me planteo, o sea, y como tú lo mencionabas, estamos desesperados, o bueno, las personas en general están desesperadas porque aparezca una vacuna, pero esto no es algo que nos va a ayudar de manera inmediata, ¿verdad? Y dado a la tasa de infección, a la infectividad que tiene este virus y la gravedad que se presenta en algunas personas, hay como que la necesidad de una respuesta mucho más inmediata, ¿no? Entonces, ya se sabe que se está utilizando tratamientos inmunológicos más bien es para frenar un poco los síntomas graves en las personas ya contagiadas. Sí.
que era un poco de lo que yo mencionaba en otro live anterior, que es el tratamiento con el plasma de los individuos que ya pasaron la enfermedad. Entonces, esto creo que es súper bueno, súper importante, se está aplicando en varios países, se está empezando a estudiar, todavía faltan muchas preguntas al respecto, pero me parece bien comentarlo porque creo que para mí sería la solución más inmediata. O sea, yo creo que los esfuerzos deberían ir más dirigidos hacia allí que hacia una vacuna. Entonces, Efectivamente. en cuanto a tu opinión, a tu experiencia, sí me gustaría que hablaras un poco sobre eso. Efectivamente, yo creo que la última instancia de una vacuna, o sea, el objetivo final es lograr la generación de anticuerpos que neutralicen al virus, ¿no? Pero eso se llama inmunidad activa, lo que se conoce como inmunidad activa. Ahora, lo que tú hablas es la inmunidad pasiva. Si nosotros podemos obtener anticuerpos que hagan lo mismo, pero ahora que los podamos aislar y producir, y ahora perfundirlos en una, o sea, introducirlos, inyectarlos en una persona que esté causando, que esté padeciendo un cuadro clínico del severo de la enfermedad, sería muy útil para neutralizar el virus, la replicación y así controlar la enfermedad. Eso yo creo que, como bien tú dices, confirmando lo que tú dices, sería la respuesta más inmediata y que tendría muchos beneficios. Hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, el uso del suero está muy bien por los momentos, pero luego el uso de sueros no sería más conveniente, ¿no? Aunque, digamos, existen formulaciones como la del Rogan, que son básicamente suero, anticuerpos que provienen de personas que han sido inmunizadas contra un antígeno, en este caso el factor RH, y así de manera de que a las madres que son RH negativas se les perfunden estos anticuerpos de manera de bloquear unas respuestas que ellos levantan, unas respuestas contra el bebé que pueda ser RH positivo. Lo que te quiero decir con esto, eso se conoce, se ha hecho y se podría hacer de esa manera, obtener los sueros. Por ejemplo, también existen los antisueros que se usan para los venenos o para cuando te pique una serpiente, para la mordedura de una serpiente, perdón, se usan, exacto, o para el tétano, por ejemplo, la famosa antitetánica es un antisuero, es un suero que tiene anticuerpos que bloquean la toxina del patógeno que causa la enfermedad. En ese sentido, eso podría ser algo que se podría usar inmediatamente. Los sueros que vienen de personas que han cursado la enfermedad y que tienen los anticuerpos que son capaces de neutralizar el patógeno, que en este caso es el SARS-CoV-2. Luego yo creo que vendría otra fase que ya está pasando realmente, que es inmortalizar, que primero identificar dentro de la población que tienen anticuerpos neutralizantes, porque una de las cosas es que no todo el mundo responde de esa manera. Hay personas que van para tener un cuadro más severo de la enfermedad porque sencillamente son incapaces de producir anticuerpos neutralizantes. Su respuesta es deficiente y no van a lograr neutralizar el virus. ¿Me explico? Entonces, pero de las personas que padecieron la enfermedad y que levantaron respuestas capaces de neutralizar el virus, se pueden identificar los anticuerpos y ahora clonarlos para inmortalizarlos. Lo que quiere decir, yo utilizo las secuencias, yo obtengo las secuencias de esos anticuerpos y las clono, las tengo en mi laboratorio inmortalizadas y las puedo publicar. Cualquiera puede producirlo y manufacturarlo en cualquier laboratorio del mundo. De esa manera, hacer mucho más a gran escala la producción de estos anticuerpos que pueden ahora usarse en pacientes que llegan al hospital, que necesitan un ventilador, que necesitan un tratamiento, se le administran los anticuerpos que neutralizan el virus y así evitar que caiga en un cuadro más severo de la enfermedad. Porque fíjate, lo cierto es que todavía se desconoce mucho cómo es la respuesta inmunitaria del cuerpo hacia el SARS-CoV-2. Porque estuve leyendo que de estos estudios que se están haciendo con las personas que ya padecieron la enfermedad, aparentemente un 20% es la cantidad de personas de la población que ya la tuvo que generan algún tipo de anticuerpo. Entonces, hay muchas interrogantes, o sea, ¿qué pasa con el resto? Las personas que no generaron anticuerpos pueden volver a tener la enfermedad. O sea, hay muchas cosas que todavía están como muy
Otra cosa que me llama mucho la atención es que han encontrado personas que han generado los anticuerpos y no han tenido síntomas, o los síntomas han sido muy leves, que son las llamadas personas asintomáticas. Sintomática. Entonces, es como que hay mucha tela que cortar, o sea, porque incluso estas personas asintomáticas que están produciendo un anticuerpo, pienso yo que incluso son las más valiosas, porque tienen alguna diferencia que hace que digamos, que su cuerpo haya reaccionado de mejor manera, ¿no? Claro. Entonces, ahora, para que quede bien claro, ¿no? Para las personas que no manejan la información, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta innata y la respuesta adquirida? O sea, a nivel muy, muy sencillo, ¿cómo le puedes explicar tú? Bueno, la respuesta innata en este caso es la respuesta inmediata que se da. Lo que pasa es que la respuesta innata no es la que está involucrada en la inmunidad a largo plazo, ¿no? Es algo que es una respuesta que se genera, el sistema inmunológico percibe que hay algo extraño está pasando, algún patógeno está invadiendo y busca mecanismos muy eficientes para, digamos, tratar de controlar el patógeno. Pero luego lo que pasa con la respuesta ya adaptativa, la respuesta adquirida, es que el individuo procesa el agente infeccioso y se lo presenta a unas células que ahora son capaces de producir los anticuerpos. Esas son las diferencias, ¿no? Pero digamos, todo está centrado en el caso de los virus en la respuesta adaptativa, porque la respuesta adaptativa es la que es capaz de generar los anticuerpos específicos para neutralizar al virus en este caso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, que lo conversábamos hoy y me parece súper interesante mencionarlo? ¿Qué pasa en el caso de entonces que puede suceder, como pasa con el virus del dengue, que cada vez que el virus entra a tu cuerpo, tu respuesta inmunitaria no es la misma? O sea, tú te da dengue la primera vez con X cepa y luego cuando otra cepa vuelve a entrar a tu cuerpo, tú vuelves a enfermarte y de hecho reaccionas diferente porque genera síntomas mucho más graves. Entonces, la pregunta es, ¿esto puede ocurrir con este virus? Eso sería interesante ver, por ejemplo, bueno, el caso del dengue es un caso muy particular y por eso no se ha podido desarrollar, volviendo al tema de las vacunas, una vacuna para el dengue. Más bien, en el caso del dengue es un gran problema. Si tú inmunizas a una población realmente contra uno de los genotipos, que son 4, digamos, hay 4 tipos de dengue y que los diferencian algunas características de su genoma, pero la enfermedad que causan es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te da un tipo de dengue, tú cursas la enfermedad y generas una inmunidad contra ese tipo de dengue. Pero luego si te expones al segundo genotipo de dengue, o a un tercero o al cuarto, vas a cursar una enfermedad y con síntomas, una forma mucho más severa de la enfermedad. La razón es, tu cuerpo reconoce al agente infeccioso, pero es incapaz de montar una respuesta específica contra el nuevo, porque es un nuevo realmente, no es el mismo que te dio la primera vez. Entonces es incapaz de neutralizarlo. Eso en la inmunología lo conocemos como el pecado antigénico original. Eso podría pasar entre individuos que tengan SARS-MERS, que hayan tenido SARS-MERS o el SARS coronavirus 2. Sin embargo, hay una de las cosas que yo he visto, por ejemplo, es que hay mucha reactividad cruzada en los anticuerpos. Entre los distintos tipos de coronavirus. Explica sencillito qué es lo que estás diciendo, porque la gente me va a decir, ¿y eso con qué se come? Totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo, a un paciente que tenga MERS, tuvo MERS o tuvo SARS, y después otro paciente que tiene el SARS coronavirus 2. Los coronavirus tienen todas la misma, por ejemplo, la proteína de espiga, esta spike protein, que es con la que infectan, ¿no? Y se generan anticuerpos contra esa proteína de espiga. Entonces, pero una persona que haya tenido y se ha visto ya en el laboratorio SARS, los anticuerpos de esa persona pueden reconocer a la proteína de espiga del SARS, del MERS y del SARS coronavirus 2. Ahora, lo interesante sería saber si esos anticuerpos, algunos de esos anticuerpos son capaces de neutralizar los 3 tipos de virus. Y en ese caso se podría hacer
una vacuna que pudiera cubrir a los tres tipos de virus, en caso tal de que podría, digamos, porque la proteína de espiga tiene un 80% de similitud entre el SARS coronavirus 2 y el SARS coronavirus 1. Ahora, esa quizás, como es un 80% de similar, quizás los anticuerpos neutralizantes se van a unir a esa porción que está en común y no al 20% restante. Y si es así, entonces se podría inmunizar contra los dos tipos de coronavirus. Desafortunadamente, los esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el SARS no continuaron porque se cortaron los dineros. Hubo ciertos problemas, ¿no? Hubo ciertos problemas, Porque por ejemplo. no se convirtió en una pandemia. O sea, fue algo muy focalizado Se que no controló. tuvo el impacto, se controló y digamos que siguió el curso normal de investigación como cualquier otra cosa, como incluso el ébola, como muchas otras enfermedades. Exacto. Y es cierto, o sea, como no se vio esa gravedad, igual con el MERS fue muy focalizado, no hay como una inyección de monetaria inmediata, que es quizás lo que pueda suceder ahora, ¿no? Ahora, pasaba una cosa interesante con las vacunas que se lograron probar en animales experimentales contra el SARS, coronavirus 1, y era que había, por eso tampoco la vacuna, quizás regresando al punto del que tú hablabas al principio, la vacuna puede resultar también en algo negativo, porque, por ejemplo, se vio que en los animales, en algunos animales experimentales, más bien tenían un problema de infiltración de eosinófilos, de unas células inmunológicas en el pulmón, que los deterioraba más. Y eso no Exacto. hiciera en el caso de de un paciente con SARS, de una persona con SARS coronavirus 2, porque entonces justamente el problema que hay es a nivel pulmonar, porque se presenta una respuesta inmunológica muy fuerte en el individuo que hace que el pulmón se deteriore y deje de funcionar. Básicamente es lo que pasa y los individuos mueren es de falta de oxígeno. No llega oxigenación al resto de los órganos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante y hay que recordar lo que hablamos al principio, es de los tiempos que toma esto en desarrollarse, es porque hay que evaluarla. Primero, los ensayos de fase clínica, los estudios de fase clínica, se hacen primero el estado de fase clínica 1, que lo que buscan básicamente es ver la seguridad del medicamento, que en este caso es la vacuna, porque tú no puedes ir más allá si no sabes si es seguro o no. Si lo inyectas en un pequeño grupo de personas y ves cuáles son los efectos que tiene. ¿Me explico? Luego, Sí. escala eso, si efectivamente es seguro, ahora eso escala a una fase clínica 2, que lo que logra es la dosificación. ¿Me explico? La dosificación y la formulación. En este sentido, es importante, yo creo que también recordar en este caso, que la dosificación de los virus pueden ser, por ejemplo, de una vacuna, puede ser también, si es subóptima, puede causar un problema también que la gente también deje de responder. Entonces tiene que buscarse una dosis ideal de manera de levantar una respuesta inmunológica precisa, neutralizante. Sí, fíjate, eso, Julian está comentando algo que es verdad, también me lo han preguntado. Una vez que la vacuna se desarrolle, esta va dirigida, o sea, ok, es para evitar la enfermedad, ¿no? Y obviamente va dirigida hacia las personas sanas, no hacia las que ya tienen la enfermedad, ¿no? Exactamente. Ahora, qué tan ideal o qué tan, digamos, bien construida va a estar como para ser dirigida para una población infantil? No, Y eso es una gran duda que yo tengo también, porque la respuesta de los niños es totalmente diferente. claro, pero digamos, yo no, la población infantil, justamente los sistemas inmunológicos de los niños son los más, los que son capaces de montar una memoria inmunológica más fuerte, ¿no? Porque de hecho esa edad es cuando ellos están desarrollando más, están generando respuestas contra todos los patógenos. Yo me preocuparía más, por ejemplo, en este caso, porque si bien no vemos cifras de mortalidad infantil altas en el coronavirus 2, pero sí la vemos en viejitos.
los viejitos tienen un sistema inmunológico deficiente. Naturalmente, lo que ocurre es que el timo, que es, digamos, donde se entrenan, es el órgano donde se entrenan las células inmunológicas que montan la respuesta, se va involucionando. Esa es la razón, va involucionando. Eso quiere decir, va perdiendo su función. Y después de los 50, perdón, de los 60 años, montar una respuesta inmunológica es muy difícil. Entonces, ahí otra vez viene la importancia de estudiar la dosificación. Por ejemplo, sí son efectivas en ocasiones las vacunas en las personas de tercera edad. Entonces, por ejemplo, la vacuna de la influenza, de la gripe, se ha dosificado de manera de proteger a nuestros viejitos, a las personas de la tercera edad. Entonces, sería importante es formular una vacuna que proteja a esa población, que es la más vulnerable. Sí, sobre todo en este momento, ¿no? Con esta enfermedad, ya sabemos que los adultos ancianos son los que más están siendo afectados, ¿no? Exactamente. Ahora, pues yo me he metido a ver, no, estas diferentes vacunas, cómo las están probando y todo esto. Bueno, la poca información, ¿no? que está disponible, porque hay mucha información que es confidencial. Pero, por ejemplo, la de Oxford, que es la que está más avanzada, sí vi que el grupo digamos, de personas en el que la están probando en esta fase, son 1.112 participantes, y el grupo, digamos, de edades que tiene comprendido es, creo que hasta 55 años, sí, de 18 a 55 años, es decir, claro. Obviamente, ¿no? En esta fase tienen que probar, no la pueden probar en personas ancianas porque es como que, digo yo, que no te da un resultado muy confiable, porque por lo mismo que tú estabas mencionando, pero al mismo tiempo, o sea, te presenta una interrogante, ¿no? Pero claro, eso yo creo que es a largo plazo. Pero lo importante también es prevenir que se siga regando, o sea, que se siga regando el virus. Por ejemplo, si tú controlas los viejitos, por supuesto, en su mayoría no van a ir a trabajar, no van a estar tan expuestos, de manera que si tú inmunizas a la población que va a trabajar, que ahora esa población que es joven va a visitar al abuelo, a comer con el abuelo, es la que lleva Claro. de esa manera el virus a la casa, ¿no? Porque creo que se ha visto también, creo que esto quizás es una especulación, pero se habla también de que en Italia pegó muy fuerte porque muchas personas viven con sus personas de la tercera edad, ¿no? Con sus abuelos, familiares y eso. Y de esa manera los jóvenes salían y luego llegaban, pescaban la enfermedad y luego la traían a la casa. Y de esa manera la Sí, transmitían a los adultos mayores. es Bueno, también bastante cierto que... Ajá. déjame terminar la idea. Entonces, si tú inmunizas a todo este grupo de personas jóvenes, ahora vas a generar una inmunidad, lo que llaman la inmunidad de grupo, y evitar entonces que el virus siga estando dentro de esa población y llegando a las personas más vulnerables. Exactamente. Sí, que en Italia había una alta población de personas de tercera edad, o sea, creo que eso también influye un poco, pienso yo, en los resultados, ¿no? Sí. Y lo otro que a mí me preocupa un poco viendo las cifras es que, fíjate, las vacunas que están siendo desarrolladas o que son candidatas, mira esto, eso me asombró mucho, 72% está siendo desarrollada por la industria privada, lo cual ya sabemos en qué se traduce eso, ¿no? En que la accesibilidad va a ser, ¿no? Sí. Complicada en algunos países. O sea, solamente el 20 y pico % está hecho por un sector, digamos, académico o público. Entonces ya por ahí, bueno, es la misma, una historia que, bueno, no vamos a tocar porque es otra cosa. Ahora, de estos grupos que están desarrollando vacunas, casi el 50% las están desarrollando aquí en Estados Unidos y el resto en partes de Europa. No hay ningún grupo que esté desarrollando vacuna ni en Latinoamérica ni en África, que lamentablemente son zonas que se van a ver muy afectadas porque ya de por sí son países que están en vías de desarrollo y que tienen muchísimos otros problemas. Y esta pandemia los deja en peores condiciones. Entonces,
era lo que ya hablábamos. Yo creo que la vacuna no es lo más inmediato. Sí, no, no, definitivamente. Yo tampoco creo que hay que castigar tanto a la industria privada, porque yo creo que la industria privada, y perdona que hablemos un poco de eso, va a ser la que va a ser capaz de manufacturar todo esto, ¿no? Y llevarlo a todos lados. Ahora, ¿cómo va a ser, cómo se va a llevar a cabo, digamos, la producción masiva y cómo va, y a quién va a llegar primero? Y eso son cosas que los estados van a tener que debatir. Se estaba leyendo una noticia de que justamente hay políticas en los estados, en ciertos estados, creo que Australia es uno de ellos, que dice, bueno, tú puedes manufacturar acá tus vacunas para venderlas, ¿no? Pero Ujú, primero tiene prioridad nuestro estado, nuestra nación. claro. Entonces, todas las vacunas que van a salir primero de ese lote, que han sido producidas Comercializada. especializadas, perdón, que se me fue la cuestión. Eh, bueno, lo que está haciendo Oxford a mí me parece bastante noble, que creo que han hablado de que no van a patentar, van a hacerla libre, de libre acceso su vacuna. Eso me parece bastante noble. Eh, Sí, Porque, bueno, de esa manera bajarían mucho los costos, porque los estados van a sufrir también con los costos de lo que significa conseguir una vacuna o un medicamento para toda la población. Pero bueno, yo creo que es una conexión entre el mundo de la academia y la industria que es bien importante, porque por un lado, en un sector se pueden desarrollar cosas interesantes en la academia y luego la parte que se encarga de comercializarla, industrializarla y masificarla es el sector, es la industria justamente. sí, sin duda necesitamos al sector privado porque tú bien lo has dicho, la experiencia que tiene el sector privado ya comercializando y produciendo vacunas no es la misma. Sí, Y lamentablemente esto es una situación en la que se requiere, o sea, se requiere mucha rapidez y de hecho se están saltando pasos no, se están eh, agilizando o llevando estos pasos de manera más rápida para lograr algo, ¿no? Lo más pronto posible. sí, Pero que bueno, ya sabemos que va a ser cuestión de un año o incluso quizás 2 años tener algo concreto. sí. Por aquí me preguntaban que habláramos un poco de cuál es la relación entre la vacuna del MERS, del SARS y entonces de este SARS-CoV-2. Sí, bueno, como dije anteriormente, hablamos hace poco de eso, para esos virus no existe una vacuna. Hubo digamos, unos esfuerzos en desarrollar unas vacunas, pero solo se experimentó, creo, hasta donde tengo entendido, se experimentó en modelos preclínicos, es decir, en animales experimentales. Creo que no llegó más allá. Sí. Que eso De hecho, podría, creo que la de SARS se llegó hasta monos y se tuvieron buenos resultados. Y creo que en base a esos resultados es que está trabajando el grupo de Oxford. sí, no, lo importante es que sí, es verdad que hay que presionar, ¿no? Para que salga algo rápidamente. Pero, por ejemplo, hay ciertas cosas que hay que tener cuidado. Yo he visto, por ejemplo, hay una compañía también en China, que Sinobiotech creo que se llama, que es la otra que ahora está haciendo unos estudios de fase clínica con una vacuna una vacuna experimental. Y las críticas, porque ellos divulgaron uno de los trabajos que hicieron en monos, y las críticas que hicieron probaron solamente en 4 monos y vieron respuesta en uno. Entonces, estas cosas Ah, tienen que tener cuidado porque necesitamos que sea más amplio los estudios para tener un poco más de relevancia, que sean significativos de manera estadística. Es decir, que se haya comprobado exhaustivamente que efectivamente eso genera una respuesta en la mayoría de los casos. ¿Me explico? sí, hubo un grupo también aquí en una universidad de Iowa que dicen que tenían una vacuna contra el MERS y que podía ser usada también para el COVID, pero lo mismo, o sea, también fue probada, incluso, bueno, fue probada en ratones, que pues digamos, te da una idea, pero de pasar de ratones a humanos, o sea, todavía hay un largo Ah, trecho, ¿no? sí, no, no, porque no es un modelo ideal. Se ha demostrado que el SARS coronavirus 2 puede infectar distintos tipos de especies, distintas especies. Por ejemplo, hay unos estudios bien interesantes que es que
ellos usan unas células humanas que naturalmente no expresan el receptor por donde entra el virus, que es como tú bien dijiste, el AC2, que se llama la enzima convertidora de angiotensina 2. Ahora, lo que hicieron ellos fue hacer que modificar genéticamente esas células para que expresaran el AC2 de distintas especies. Y se vio que efectivamente de animales, del perro, por ejemplo, de varias especies, era capaz el virus de infectar las células. Entonces, si bien el virus puede infectar distintas especies, que es lo que era mi punto, no en todos causa una enfermedad. De hecho, en los Exacto. murciélagos, que es donde aparentemente, porque hay estudios que consiguieron un coronavirus que es 96% de idéntico al SARS coronavirus 2, y por eso es que dicen que apareció en los murciélagos, luego saltó a un intermediario, posiblemente el pangolín de Malaya, y luego al humano, ¿no? Lo que quería decir es que en los murciélagos el virus no causa ninguna enfermedad, es muy eficiente, porque hay que recordar que los virus son más eficientes mientras menos daño hagan al hospedero, es decir, al individuo que están infectando, porque así pueden coexistir. Entonces, el problema está en conseguir un modelo animal, un modelo experimental, en donde se monte una enfermedad similar. Es decir, si yo infecto a los animales con el virus, ahora los animales desarrollan un cuadro clínico similar. Y ahí es donde es importante estudiar una vacuna. ¿Me explico? Porque si no, si yo inyecto un ratoncito con un virus que causa una enfermedad en un humano, va a montar una respuesta inmunológica. Pero ese virus no es zoonótico, causa una enfermedad en el animal. Entonces no es relevante desde el punto de vista clínico. Sí, o sea, sabemos que estos receptores están en las células de todos los mamíferos. Entonces, pero como tú dices, no sabemos cuál es realmente, en qué se traduce esto, o sea, si el animal lo puede o no lo puede sufrir. Como tú lo has dicho, es una enfermedad, sí, bien zoonótica, pero no todos los animales son, digamos, hospederos ideales y no todos van a presentar enfermedad. Entonces, sí, es algo que sí requiere, creo que es importante mencionar estas cosas, es simplemente para que las personas vean que es algo que realmente requiere mucho estudio, sí, y que se debe hacer con mucho cuidado, ¿no? Me preguntaban por aquí que si una persona, esto ya lo habíamos mencionado, una persona que ya le ha dado el virus se pueda volver a contagiar. Esto está en estudio porque sí han habido casos donde sí. parece que hay individuos que han presentado una recaída, pero yo creo que esto es muy discutible, ¿no, Daniel? Porque yo creo que esto depende de la respuesta inmune. No sé qué opinas tú. Mira, yo creo también que hay las críticas que se le hacen a eso es que el escrutinio, digamos, la manera de probar, de buscar las muestras, es bastante fastidiosa, ¿no? Es bastante hay que introducir un hisopo largo, me parece, en la nariz hasta llegar a un punto, tomar la muestra, para ver si el virus está presente en el persona o no. Entonces, lo que se discute es que en los casos en donde el paciente estuvo hospitalizado, el paciente fue a la clínica y se muestreó varias veces, en una de esas oportunidades se hizo una mala muestra, se tomó una muestra mala y dio negativa, es decir, un falso negativo, ¿no? Y luego, al cabo de una semana, volvió a dar positiva. Entonces yo no creo, no puedo decir que no puede pasar, pero no creo que el virus pueda causar la enfermedad dos veces de manera tan seguida. Digamos que el virus tiene una tasa de mutación muy alta. Por lo menos va a pasar un año, yo diría, antes de volver a causar una sintomatología en un individuo. Entonces yo tomaría con mucho cuidado, yo leería con mucho cuidado este tipo de noticias, porque es posible que no sean reales, que lo que esté pasando es un problema del muestreo y no que un paciente haya tenido dos veces la enfermedad. Yo creo que aquí también entra mucho el tema de la respuesta inmunológica, porque ¿qué pienso yo también? Que también han habido casos que han dado o puede pasar que se está aplicando un test que es serológico, porque
No en todos lados se está aplicando el PCR. Hay lugares que se aplica una prueba serológica y eso lo que mide es tu respuesta inmunitaria, o sea, lo que te va a medir son anticuerpos Sí. que tu cuerpo está produciendo frente al virus. Pero esto ya se sabe que muchas veces no se produce desde el primer día que tú tienes la enfermedad. O sea, se ha visto ahora que se puede producir a los 5, 6 días o 7 días. Entonces, si tú tomaste una muestra y si tú aplicaste la prueba serológica el primer día o el segundo día que presentaste los síntomas, te pudiera dar un falso negativo Sí, no, perfectamente. totalmente. Y el otro tema es, como dije, lo que dije anterior, la reactividad cruzada. Probablemente si hayas estado expuesto a algún otro tipo de coronavirus que tenga alguna similitud, probablemente alguno que otro anticuerpo también pueda resultar, arrojar un resultado positivo cuando no has tenido, porque el problema que tenemos con la serología, es decir, con ver si una persona tiene anticuerpos, que es justamente lo que se busca con la serología, ver si una persona tiene anticuerpos contra el virus. Eh, Eso, si la persona estuvo expuesto a otro tipo de virus similar y montó una respuesta, probablemente se va a salir como positivo, pero no necesariamente ha estado expuesto al SARS coronavirus 2. Entonces, no existe por los momentos un kit, o sea, una manera eficiente, segura de corroborar que una persona estuvo expuesta, o sea, a través de la serología, que tuvo el SARS coronavirus 2. Eso por los momentos. Correcto. Se están haciendo grandes esfuerzos en hacer ensayos de detección serológicos, porque es sumamente importante. Yo creo que eso sería lo que tiene que pasar ahora, es que podamos obtener un ensayo que te permita evaluar si esa persona tiene o tuvo la enfermedad a través de su respuesta inmunológica, como tú bien dices. Y eso también permitiría que las personas ablandar un poco las medidas del control social. Porque entonces si una persona ya lo tuvo, debería entonces poder salir a trabajar, etcétera, ¿no? Porque se supone que ya ha generado una inmunidad contra el virus. Uh -huh. Es muy importante eso. Sí, yo también estaba leyendo sobre eso, sobre la importancia de detectar anticuerpos en la población en general. No solamente para ver si tuviste o no tuviste la enfermedad, sino o porque ahora se está viendo mucho, ya se está pensando en a futuro post cuarentena, o sea, qué medidas se van a aplicar, cómo vamos a adaptar nuestro ritmo de vida hacia las situaciones laborales de la vida cotidiana post cuarentena, ¿no? Y yo creo que sí, esa parte es bien importante. Me están preguntando por aquí, dice, tengo una duda, entiendo que los virus no se comportan como las bacterias, es decir, los antibióticos ayudan a eliminar las bacterias. En el caso de los virus, ¿es posible eliminarlos con medicamentos o solo dependemos de una respuesta inmunológica? Bueno, ya eso yo lo había contestado en otras oportunidades, pero hay siempre gente nueva que entra. Efectivamente, los antibióticos son fármacos que están diseñados para eliminar bacterias, no funcionan contra los virus. Por eso es que se necesita la fabricación de drogas o antivirales especiales que van dirigidos hacia ciertas porciones o ciertos mecanismos de replicación del virus para poder, digamos, eliminarlo o, ¿cómo se dice?, tratar los síntomas. Claro. ¿Qué es lo que se quiere en este caso del COVID? Se está trabajando con muchos medicamentos también, que debido a lo que tarda también generar una droga nueva, no se está trabajando en eso, se está trabajando en drogas que ya han sido tratadas para otros virus, que ya han sido aprobadas por la FDA y se está estudiando su efecto en este nuevo virus. Entonces, es un poquito para responder esa pregunta. Pero yo te digo, siguiendo lo que tú estás diciendo, hay unos fármacos que son bien interesantes que ya se usan están aprobados para el tratamiento entiendo, de la influenza. Bueno, hay uno que se llama Remdesivir. Ese es un medicamento que es bien interesante porque lo han desarrollado para tratar el ébola, ¿no? Que es un virus también. Y ya tiene aprobación de organismos que regulan los medicamentos. De manera que sería ideal ver si ese medicamento es capaz de bloquear la replicación viral, que es lo que buscaría un medicamento,
bloquear la replicación del virus y de esa manera mejorar al paciente. Un paciente que ingresa al hospital, se le da el medicamento y se mejoran la sintomatología. Entonces, yo creo que... Sí, Remdesivir es un antiviral, es uno de los 4 medicamentos que están siendo ahorita postulados por la OMS, porque está dando buenos resultados. Exactamente. Entonces sí, yo creo que eso es muy interesante y creo que eso también podría servir a muy corto plazo, ese tipo de intervenciones. Sí. Bueno, por aquí la última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Y preguntan, ¿a través de una vacuna o perdón, ya va. Dice, a través de una vacuna, la respuesta inmunológica en cada individuo puede ser diferente. Bueno, la vacuna lo que busca es que en general la mayoría de los individuos que se vacunen generen una respuesta que neutralice al virus, digamos, de manera muy homogénea, ¿no? De manera muy similar. No estaría tomando en cuenta las singularidades de cada individuo, sino que más bien estaría buscando más bien que todos respondan de la misma manera. Y esa es la vacuna que se espera que se apruebe, no una vacuna que dé diferencias, que un grupo de individuos que se vacunaron tuvieron un problema en el pulmón, que otros tuvieron esto, que otros tuvieron alguna otra respuesta, sino más bien la vacuna que se debería conseguir y aprobar es una vacuna que genere una respuesta muy similar en los individuos, que es la inmunidad Muy homogéneo. patógena. Sí, exacto. Bueno, Daniel, la verdad es que ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que cubrimos más o menos las inquietudes generales o el tema en general. Yo te agradezco muchísimo porque sé que estás bien ocupado.